Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis compañeros Rafa Huemansing con mucha información. Comenzamos con Huemansing Rodríguez. Gracias, Laura. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es. Bueno, recordarán que hace unas semanas nosotros les dábamos la noticia de que se había quemado el Museo Nacional de Brasil, que perdió en un 90% su patrimonio. Bueno, se busca recobrar este espacio tan importante para la historia, no solamente de Brasil, también de Portugal, y con mucha información que es importante para el resto del mundo. Por ello, el gobierno mexicano va a colaborar en esa reconstrucción. Más adelante les platicamos de qué manera se organizarán estos apoyos multinacionales. Y en esta información internacional también nos vamos hasta España. Rafael García Villegas tiene algo. Así es, mi estimado Huema. Laura, muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Vamos a estar platicando de la vida de Federico García Lorca, que llega al mundo del cómic, el noveno arte, los detalles de esta singular publicación, Laura. Y también tenemos habitaciones propias con Irma Gallo, que ahora nos va a platicar acerca de un tema muy polémico, que es la maternidad subrogada, tener a una mujer, a una segunda mujer para que tenga el bebé de una pareja. Bueno, pues vamos a ver en qué casos existe esto y cuáles son las ventajas y precisamente la controversia que existe en torno a ello. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Les comentamos que en el marco de su 50 aniversario, el Museo Nacional de San Carlos nos comparte el testimonio del intercambio académico y artístico que México e Italia protagonizaron durante el siglo XIX. A través de aproximadamente 100 obras se busca dar cuenta del intercambio académico que se dio entre Italia y México por medio de las academias de San Luca y la Academia de San Carlos. Esto dio como resultado obras de arte que formaron un modelo estético para los estudiantes mexicanos. Raccolte e sono state selezionate per rarità e per qualità, quindi sono rappresentative, non esauriscono completamente il discorso dei rapporti artistici tra il Messico e Roma. Realizada por Stefano Cracolecci y Giovanna Capitelli, quienes por años han investigado el intercambio académico que se dio entre Roma y México, entre Europa y América, la exposición destaca además por el rescate que se hace de artistas mexicanos como Tomás Pérez, Primitivo Miranda, Tiburcio Sánchez y Epitacio Calvo. Así también se resaltan las aportaciones de Pellegrin Clavé, Carlos de París, Salvador Ferrando, José Salomón Pina y Santiago Rebull. Tuttavia abbiamo deciso di selezionarle e di collocarle in 8 sezioni. Queste 8 sezioni cominciano in modo tematico, quindi raccontano la città di Roma, poi raccontano la pericolosità e la fragilità delle opere in viaggio, perché non dobbiamo dimenticare che sono quasi 11.000 i chilometri che separano, distanziano Roma da Città del Messico, e anche 2.200 sono i metri sopra il livello del mare che queste opere devono compiere, cioè i portatori di queste opere devono compiere per portarle qui. E abbiamo anche deciso di costruire una narrazione, se vogliamo, simile alla teatralità, per cui nella terza sezione abbiamo deciso di inserire i ritratti di quelli che sono gli uomini illustri, i personaggi che maggiormente hanno contribuito allo svolgimento di questa piccola storia. La muestra continúa con subgéneros pictóricos, la escuela del paisaje y el arte sacro. En todo el recorrido se resalta la importancia del academicismo romano en los artistas mexicanos. Roma en México, México en Roma, las academias de arte entre Europa y el Nuevo Mundo, 1843-1867, podrá ser vista hasta el mes de abril del 2019 en el Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Alberto Aranda.
de la civilización, del arte, reunida en esta muestra, dialogando directamente con las propuestas mexicanas. Yo creo que es muy atractivo y pensar cómo está, ya lo escuchábamos en la nota, la teatralidad, este discurso escénico que va más allá de la plástica. Es que eso es bien interesante, Laura, Rafael, amigos, porque cuando se estaba construyendo la idea de academia, de un México independiente, durante casi un siglo la pregunta era de qué manera generar este arte, es decir, a partir de la influencia de Europa se generó ese arte mexicano romántico que cuando llega el periodo de Benito Juárez lo cambian, le cambian el nombre, cambian el tipo de academia, le dan otro giro. Y que cuando estaba Maximiliano de Habsburgo asume una presencia muy grande de Europa. De hecho, por ahí mencionan el nombre de Pelegrín Clavé, que había sido uno de los directores de la Academia de San Carlos. Que fueron los profesores que también le dieron la pauta de cómo se tenía que llevar a cabo el estudio, por ejemplo, de la anatomía del cuerpo humano, de la perspectiva, con toda esta tradición de la que hablas, Huemansi. De hecho, por ahí vieron un cuadro en donde está un hombre muy elegante, con barba y bigote, que tiene la mano así en el pecho, y es un retrato 3/4. Bueno, él está recargado, tiene la mano en una columna, y todo eso estaba esquematizado en la forma de hacer un retrato. Solamente los reyes o los grandes personajes ricos podían ser retratados de cuerpo completo. Los que tenían respeto era 3/4, como el caso de Lorenzo de la Hidalga, que es el que hace el primer diseño de la columna de la Independencia. Bueno, es que habían normas muy específicas desde el Concilio de Trento, de qué colores utilizar con las vírgenes, cómo retratarlos, cómo representarlos. No era nada más al libre albedrío. De hecho, un caballo, cuando está con las patas arriba, quiere decir que quien lo monta ganó una batalla. Y cuando un caballo está con una pata delante levantada y la otra atrás en sentido invertido, quiere decir que la perdió. Cuando vayan a ver a Maximiliano de Habsburgo en el castillo de Chapultepec, ya me dirán cómo está el caballo en el que monta. Y cuando están las 4 patas en el piso es que murió de muerte natural. Así es. Entonces son cuestiones interesantes que tienen que ver en el arte. Si están las 4 patas en el aire es que murió cuando cayó del caballo. Es un muy mal chiste. Hay más datos que tienen que ver también con el mundo. Bueno, y es una aportación que va a realizar México, no es el único gobierno, pero bueno, México ya está sumándose a la reconstrucción de un museo que decías, Huemansi, en el principio del noticiario, quedó devastado por el fuego. Así, hace 3 meses, como dices, Laura, el incendio destruyó el 90% de su acervo. ¿Cómo reconstruir esto, que es un valor importantísimo para el conocimiento, no solamente de Brasil, para el mundo entero? Veamos. El 2 de septiembre de este año ocurrió una tragedia que impactó a la comunidad cultural. El Museo Nacional de Río de Janeiro sufrió un incendio que convirtió en cenizas más de 200 años de historia. Por este motivo se ha creado una red solidaria por la reconstrucción del Museo Nacional de Brasil, en la que participan el INAH, la Secretaría de Cultura y el Museo de Arte Popular, entre otras instituciones públicas y privadas. Se trata entonces hoy aquí en el Museo de Arte Popular de reunirnos entre directores y funcionarios de museos, académicos, funcionarios y responsables de distintas instituciones culturales, pero también de universidades públicas, para empezar a establecer las bases de la construcción de una red en solidaridad con la reconstrucción del Museo Nacional de Brasil. En este encuentro estuvo presente el rector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien detalló las necesidades de la institución tras el siniestro. Como primer paso se otorgaron donaciones simbólicas, sin embargo, se esperan atender otros rubros. Hay algunos gestos muy interesantes como el de la artista Carmen Parra, que tiene en su haber un interesante y muy hermoso penacho amazónico que recibió en donación precisamente de Luis Donaldo Colosio, ya fallecido. Tenemos que reunir libros, tenemos que reunir objetos, tenemos por supuesto que trabajar con los hermanos brasileños en apoyarlos en el concepto de recuperación del museo, la parte museográfica, la parte de recuperación del inmueble histórico y pues no será pero lo principal, pero también hacernos cargo de la posibilidad de apoyos de carácter financiero, ¿por qué no? Pero sobre todo técnico, académico y de acopio
de bienes, de objetos que permitan que próximamente este museo recupere el sentido de su colección y de su importancia como espacio. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Y seguimos recorriendo el mundo. Federico García Lorca, quien pasó a la historia por su sensibilidad y talento innato para la creación, ahora busca conquistar el noveno arte, el cómic. Basado en la biografía original de Ian Gibson de 1998, Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, llega al mundo del cómic Vida y Muerte de Federico García Lorca, un trabajo a 4 manos entre el propio Ian Gibson y el dibujante Quique Palomo. Yo creo que el cómic es estupendo, tengo que decir, pero el genio del cómic es Quique, no el señor Gibson, que es el biógrafo un poco aburrido, buscando datos y fechas y comprobando todo eso. Yo le pude corregir un poco algún matiz, pero realmente el gran trabajo es de Quique Palomo. Ian me pasó también una sinopsis, algo que ayuda porque era un esqueleto, donde yo encontré qué cosas eran las que era imposible suprimir, y eso por supuesto fue muy útil. Y después todo el trabajo se vio engarzado en encuentros con él también. Y luego lo que es un apoyo también muy importante, aunque no sea exactamente cómic, es la solidez de la historia que está por debajo, ¿no? La gran construcción que tiene que ver con una investigación de décadas. Esto es algo que te sujeta muy bien también. En las 100 páginas ilustradas por Quique Palomo queda la esencia de las 700 páginas de la biografía original de Ian Gibson, donde narra la infancia de Lorca, su despertar artístico en las distintas disciplinas, su activismo, su amistad con Dalí o Buñuel, su homosexualidad, sus viajes a Nueva York, Cuba y Argentina y su muerte. Fue allí sabiendo que después de la despedida iba a volver a Madrid y luego preparar su viaje a México. Y yo he visto la prensa mexicana de aquellas fechas, estoy hablando de julio del 36, y ya va anunciando la llegada del gran poeta, del gran dramaturgo, porque ya está allí Margarita Xirgu, que es su actriz preferida, poniendo sus obras en México, ¿no? Y él quiere ir a México. Le fascina México, y se comprende. Es un poeta que vive rodeado de muerte, de intuición de la muerte. Él vive con esta obsesión, ¿no? Y claro, en México es el culto a los muertos, todo eso le habría fascinado. Ian Gibson, que ha dedicado 5 décadas a investigar la vida del poeta de Granada, es uno de los principales promotores de la búsqueda de sus restos. Él representa a todos los muertos de la Guerra Civil Española. Es un desaparecido. Es el desaparecido más famoso del mundo, probablemente, y más llorado. Y digo llorado, de verdad, porque Lorca afecta mucho a la gente. La gente va a ver Bodas de Sangre, por ejemplo, y sale muy afectada. Queremos saber dónde están para acabar de una vez con las 1000 versiones que hay sobre su muerte y su entierro. Es para saber dónde está, para poder ir con flores, para pagar nuestro homenaje al gran poeta inmolado, un mártir de la cultura, ¿no? Queremos saber dónde está exactamente. No nos basta saber que está en aquella montaña por ahí. Eso no nos basta. A mí, desde luego, no me basta. De modo que estoy aquí esperando que la Junta de Andalucía diga que sí. El mes que viene vamos a empezar. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Vaya, pues sí que es una de las heridas más profundas del pueblo español y que precisamente por no tener los restos ahí sigue causando muchas investigaciones y que la gente pida exhumar tumbas para ver si son los restos. Así es. Una herida no solamente para el pueblo español, Laura, para la lengua española. Es decir, Lorca es absolutamente un referente en cualquier parte del mundo y de manera representativa, por supuesto, en quienes compartimos. Es el gran representante de la lengua española, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Así es, en la Ciudad de México hay una calle que lleva su nombre y que era muy pequeña y que ahora ha quedado prácticamente desaparecida cuando han hecho este nuevo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores frente al hemiciclo Juárez. Ahí estaba la calle Federico García Lorca, permanece el espacio, un pequeño busto que recuerda la memoria de este gran poeta. Yo sé que a ti te gusta un poema o varios poemas de Federico, Laura.
Sí, bueno, pues ahí hay uno que dice, tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento. Hay muchos poemas de Lorca que realmente son... a mí no me gustan los toros ni la tauromaquia, sin embargo tiene uno dedicado a un torero muerto. Es un poema muy, muy largo y bellísimo. Así bellísimo. es. Bueno, todavía nos tocó esa época en donde nos Sí. enseñaban a memorizar poemas, cosa que Bueno. debería de regresar absolutamente en cualquier ámbito de la educación. Una pausa, Laura. Una pausa, volvemos enseguida. Continuamos aquí en Noticias 22. A casi un año, 3 meses de los sismos del 2017, en muchas partes de esta ciudad la reconstrucción está por definirse. En la capital, en la Ciudad de México, parece que por fin habrá ya estrategias que habrán de seguirse en los próximos años que permitan la reconstrucción del patrimonio histórico afectado por los sismos del 2017, aunque todavía falta pensar de qué manera se va a reconstruir muchas de las casas y las viviendas que desafortunadamente no son patrimonio, pero que están ahí en riesgo y esperando el tiempo de que haya una decisión. El simposio Estrategias de Intervención para el Patrimonio Cultural por los Sismos, organizado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Delegación de la Unión Europea en México, dio un recuento de los daños estructurales en bienes inmuebles y los avances de la reconstrucción. La intención principal fue el intercambio de experiencias con relación al patrimonio afectado por eventos catastróficos, en este caso, los movimientos telúricos. Obviamente, el planteamiento fundamental tuvo que ver con la necesidad de desarrollar un intercambio académico, de experiencias, de puntos de vista, de enfoques, vinculados con la tarea que tiene México en la recuperación y restauración de los bienes culturales, inmuebles, pero también bienes muebles o asociados a inmuebles, que fueron afectados por las catástrofes del 7 y 19 de septiembre de 2017. El director del INAH manifestó su preocupación por la prevención y la implementación de estrategias de acción ante la tragedia. Además, de acuerdo a las cifras, se ha avanzado de manera favorable en el proceso de reconstrucción. Y otro tema de la mayor importancia fue el de la conservación preventiva, el tema de los protocolos que tenemos que tener para atender futuros acontecimientos telúricos, dado que México, lo sabemos, es un país sísmico en donde pues sabemos que seguirá habiendo terremotos. Esperamos que no sean muy frecuentes y que no sean tan intensos, pero necesitamos hacernos cargo de una restauración que asegure los inmuebles. 2.340 edificios o inmuebles arqueológicos o históricos. En su mayoría edificios históricos, en su mayoría templos, capillas, exconventos, parroquias e inmuebles en general históricos de origen religioso. Ya hemos tenido avances importantes. En el ámbito de bienes inmuebles se han concluido ya más de 600, lo cual nos da mucho gusto. Hubo mucha participación de las comunidades, apoyos también de algunas fundaciones y grupos privados que han tomado el compromiso. Considero que llevamos un avance pues, que podríamos estimar en un 30%. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues ahí seguiremos compartiendo acerca de estos avances que ojalá se intensifiquen ahora porque hay mucho que recuperar. Mucho que rescatar. Y hace ratito que hablaban también del Museo de Brasil, ahí había piezas prehistóricas que verdaderamente son irrecuperables. Y a propósito de esa expresión ancestral y de rescatar el patrimonio y de mantenerlo vivo, el arte rupestre tiene en la Sierra de San Francisco, allá en Baja California, una gran representación. Efectivamente es un yacimiento importante. Este sitio fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO hace 25 años. La Sierra de San Francisco, en Baja California Sur, alberga una colección de pintura rupestre única en el mundo. El 11 de diciembre de 1993
fue declarada Patrimonio Mundial y lo celebra con el Simposio Internacional El Discurso de las Rocas, expresión ancestral del pensamiento humano. Está enclavada en la reserva de la biosfera El Vizcaíno, en la península de Baja California, y se encuentra justamente en la sierra que le da nombre, la Sierra de San Francisco, lugar donde sociedades nómadas nos legaron uno de los conjuntos de arte rupestre más extraordinarios de México y del mundo. La idea de conmemorar el 25 aniversario de la Sierra de San Francisco prácticamente surgió tratar de ver en qué momento de investigación de arte rupestre estamos en el país. Los escenarios por los que ha transitado la investigación del arte rupestre en México han sido difíciles y complejos porque su investigación requiere es patrimonio arqueológico muy diferente al que tenemos en otro tipo de zonas arqueológicas como las que se presentan en Mesoamérica. Para María de la Luz Gutiérrez, la conservación de la Sierra de San Francisco presenta grandes retos, tanto en lo económico como en lo político-social. Conservar un patrimonio que se encuentra en una sierra que tiene 3.600 kilómetros cuadrados ofrece muchísimos retos para su conservación. Pero digamos que lo que es más importante controlar y el reto que es más difícil es el acceso del turismo. Por eso nosotros tenemos 2 vías de acceso autorizadas solamente, que afortunadamente se han respetado. Sin embargo, al paso de los años, toda la gente que vivía antes en los ranchos y quieren que se les hagan caminos a los ranchos para poder ya dejar de usar la mula y usar sus vehículos. Ha habido mucha presión, como decía el doctor Sánchez Nava, de los gobiernos o de diputados locales que les dicen a los rancheros que se van a hacer caminos a los ranchos. Esto significaría algo terrible porque los caminos irían por las cañadas donde están las cuevas. Hasta ahora, el INAH ha podido enfrentar este reto en gran parte gracias a que la sierra está dentro de la reserva de la biosfera. Sin embargo, sobre este trabajo de conservación, así como sobre el estado de la investigación sobre el arte rupestre en el país, versará este simposio que se llevará a cabo el viernes 7 y sábado 8 de diciembre en La Paz, Baja California. Noticias 22, Irma Agallo. Y es que resulta verdaderamente fantástico. Aquí en Noticias 22, por ahí de 1997 y en 1998, Griselda Cruz, en aquel entonces reportera aquí, Canal 22 de Noticias 22, y yo hicimos un recorrido por esa zona justamente para estar frente a aquello que acaban de ver ustedes. Es absolutamente impresionante, maravilloso, muy difícil el acceso. Se tienen que invertir bastantes horas, no solamente en el vuelo, sino en el transporte en carretera, en transporte en terracería y en transporte en el lomo de animal. Eso es lo que ha permitido que no haya tanto turismo, pero que se mantenga en las mejores condiciones. Una recomendación, si la encuentran, porque ya es muy difícil encontrarla, la película. Carlos Volado tiene una magnífica película que se llama Bajo California, protagonizada por Damián Alcázar, y que parte de la película ocurre frente a estas imágenes rupestres. Y Laura, tú tienes una recomendación en torno a ello, ¿no? Fíjate que, por cierto, yo creo que está ya subida a la red la película de Carlos Volado, me parece. Pero bueno, independientemente de eso, habría que buscarla en plataformas. Y estaba yo recordando que la novela de Federico Campbell, desafortunadamente no hace mucho fallecido, sucede, lleva transpeninsular, sucede ahí, y es un recorrido muy interesante de un reportero, de alguien que se quiere retirar del periodismo y empieza a recorrer las tierras que eran de él, porque él nació ahí, y entre eso aparece desde luego las pinturas rupestres y los habitantes de las zonas aledañas y cómo tienen la relación que tienen con ellas, las rancherías que están por ahí, y efectivamente lo que dices, no son de fácil acceso. Entonces eso las ha protegido. No, y es un espacio maravilloso. Bellísimo. Sí. Hay que ir ahí, pero hay que ir con la mentalidad de que se va no como turista, jamás, si acaso como viajero, en el mejor de los casos como explorador, ¿no? Efectivamente. Ahí está la recomendación. Y en otro orden de ideas, el Colegio Nacional ha sumado un nuevo talento a sus filas. La astrofísica Estela Susana Lizano se convierte en la 6ª mujer en ingresar a esta institución.
El modelo actual que explica la formación de estrellas se basa en las aportaciones teóricas de la astrónoma Susana Lizano, quien ingresó al Colegio Nacional después de ofrecer una conferencia llamada El nacimiento de los sistemas planetarios, a la que dio respuesta el astrónomo Manuel Painberg. Es una fortuna para los miembros del Colegio Nacional, en especial para los astrónomos, compartir los próximos años de búsqueda de la doctora Lizano, pues sabemos de cierto que irá hasta las estrellas. Nuevamente, Susana Lizano Soberón, bienvenida al Colegio Nacional. Es considerada por sus colegas como una de las astrónomas más destacadas de México. Recibió el Premio de Investigación Científica. Es integrante fundadora del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias y su ingreso al Colegio Nacional servirá para emprender nuevos proyectos multidisciplinarios. Lo que quisiera hacer es trabajar con mis colegas también de otras áreas, que bueno, hay otros astrónomos, el doctor Luis Felipe Rodríguez, el doctor Manuel Painberg, el doctor Arcadio Poveda. Pues la idea es hacer pues trabajo conjunto y además con otras áreas, por ejemplo el doctor Antonio Lascano, que trabaja en el origen de la vida. Estaría padrísimo trabajar con él, o uno no se imagina, pero a mí me gustaría mucho trabajar con las áreas con los pues destacadísimos colegas en las áreas de humanidades y de ciencias sociales. Su pasión por el cielo la llevaron a descubrir la primera estrella masiva desembocada localizada en el trapezo de Orión. Sabe que el desarrollo de un país está ligado con el desarrollo de la ciencia y tecnología. Por eso, su principal motivación se encuentra en los jóvenes. Necesitamos que haya más científicos, necesitamos que muchos jóvenes que estudian carreras y doctorados en ciencia luego se vayan a trabajar en la industria, se vayan a trabajar en desarrollar cosas nuevas, ¿no? Así están los países más desarrollados, son los que han invertido más en la ciencia. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, continuamos con más información. Recientemente fue creada la fundación que velará por el legado pictórico del maestro Gilberto Aceves Navarro. Una de sus primeras acciones, y tiene mucho que ver con la tarea que incansablemente ha hecho el maestro Aceves Navarro, ya que él todos los fines de semana en su casa recibía a cualquier persona y especialmente a niños para enseñarles a pintar. Bueno, pues una de las primeras acciones es el acercamiento de los niños al arte. La mano, que es la que nos rescata de ser changos, esta labor de mano, de hacer rayas, de dotarlas de significado, es dibujar. ¿De qué color pintan los niños su tristeza o alegría? ¿Cómo puede un dibujo ayudarles a expresar sus emociones? Promover el impacto positivo de la pintura en la sociedad es uno de los objetivos de la Fundación Gilberto Aceves Navarro, que este año abrió sus puertas en la colonia Roma, lugar que sirvió como taller de trabajo del artista mexicano. El proyecto Arte desde Pequeños es una de las iniciativas de la Fundación dedicada al apoyo y enseñanza de dibujo y pintura para los niños. Es necesario y es muy bueno que los niños aprendan a dibujar y a pintar, ¿sí? Porque está demostrado que estudiando esto, estudiando arte, los niños son más capaces de concentrarse, son más capaces de aprender, son más capaces de imaginar, son más capaces de comunicarse, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que es una herramienta formidable para los niños el poder dibujar. Yo intento ser siempre libre, siempre no repetir mis modelos, no repetirme, no amanerarme, ¿sí? Y pinto con toda la emoción de que puedo, de que soy capaz, ¿no? Y siento que sí lo logro en ocasiones. No es fácil, pero estoy dale y dale y dale y dale y dale. Los niños también están dale y dale y dale y dale, hasta que aprenden algo. Egresado de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, Aceves Navarro trabajó con David Alfaro Siqueiros en los murales de rectoría de Ciudad Universitaria.
el exponente del expresionismo abstracto en el país, fue miembro del Salón de la Plástica Mexicana y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003. La fundación que lleva su nombre tiene la misión de conservar y difundir su obra, realizada por más de 5 décadas. Creo que he hecho ya muchas cosas, que he sentado los principios de muchas cosas y espero que fundamenten una tónica de reflexión y de expresión, ¿sí? Que sirva esta fundación para crear nuevos maestros, nuevos modos y nuevas relaciones. Ustedes me inspiran a seguir adelante. Muchas gracias por recordarme que los niños son arte. Noticias 22, Por Karen dejar Rivera. entrar a sus niños en este hermoso bosque, muchas gracias. Qué Vaya, personaje. y además qué generosidad de compartir sus conocimientos con estos pequeños. Y decir, los niños son arte, y eso también, y lo platicábamos el día de ayer con Eduardo Cruz, la importancia desde temprana edad andar inculcando este amor, precisamente por la estética, por la creación, por la imaginación, por la plástica. imaginación. Ahí está, un fuerte abrazo al maestro, y nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Karen Rivera recorrió la ex residencia oficial de Los Pinos, hoy convertida en centro cultural. La puerta 3 del bosque de Chapultepec es el camino que lleva al complejo residencial de Los Pinos, sitio que fue habitado por los presidentes de México desde 1934 hasta noviembre de 2018 y que abrió sus puertas al público el pasado 1 de diciembre. Y aunque aún no se tiene un programa cultural que define el futuro de este espacio, estas fueron las indicaciones. Creo que la importancia de abrirlo es que la gente lo conozca tal y como está, y por lo menos un año lo vamos a tener así, porque así nos lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha pensado en abrirlo para todos los mexicanos, para que la gente pueda ver los jardines, pueda ver cómo se vivía, cómo era antes. Los visitantes podrán iniciar el recorrido por la calzada de los presidentes que dialoga con el Jardín de la Hondonada. Las estatuas de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Felipe Calderón y Vicente Fox son parte de las figuras presidenciales que los recibirán. Para después llegar a la Casa Miguel Alemán, que fue diseñada con estilo francés por el arquitecto Manuel Giraud en 1947. Esta casa la construyó Miguel Alemán, pero a él no le dio tiempo de vivir aquí. Sin embargo, prácticamente todos los presidentes, excepto los panistas, vivieron aquí. Los panistas vivieron en una cabaña que es, justo las llaman las cabañas, que construyó López Portillo para su hijo. En la segunda planta de la casa se puede observar del lado izquierdo habitaciones, la sala de televisión, la terraza y la cocina, y del lado derecho la habitación presidencial. Y luego van a ver el comedor, un comedor impresionante, con otra sala muy grande, una sala de espera, la biblioteca Vasconcelos, que también, y luego el despacho del presidente. Después de atravesar la calzada de los presidentes y la Casa Miguel Alemán, el recorrido continúa por la calzada de la democracia. Llegamos a esta que llaman la calzada de la democracia porque hay distintos bustos que también me llegaron a comentar que han cambiado los bustos. Entonces ponen bustos de quien ellos consideran que fueron construyendo la democracia. El primero que nos vamos a encontrar es a Colosio, luego tenemos a Castillo Peraza, Manuel Cloutier, y son diversos personajes que están aquí. En esta zona también se encuentra la calzada de la Independencia, donde se distingue el busto de José María Morelos y Pavón. Hay ahí también, por ejemplo, un laguito que podemos ver ahí, que donó el gobierno de Japón en algún momento con sus peces koi. Y luego también podemos cruzar por este jardín a lo que es el Salón Venustiano Carranza y a la Casa Miguel de la Madrid, que es de las nuevas, de las que construyó Peña Nieto en su sexenio. En la Casa Miguel de la Madrid se encuentra la Sala de los Presidentes. Estamos ya justo por terminar el recorrido propuesto, que es por Puerta 1, que es lo que está más pegado a Parque Lira. Estamos a espaldas de la Casa Lázaro Cárdenas, que es la primera casa de aquí. Es cuando Lázaro decide, el general Lázaro
Cárdenas decide dejar el castillo de Chapultepec, se vienen aquí al Rancho La Hormiga y adecuan esta casa para vivir aquí. Ahí es donde se decide la expropiación petrolera. La casa ha recibido muchos cambios, muchas adecuaciones. Repito, estamos mostrando todo como lo encontramos. El plan es construir el programa cultural con la comunidad poco a poco. Aún no se tiene un inventario oficial de las obras de arte que alberga este espacio, que podrá visitarse de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Noticias 22, Karen Rivera. Que darnos una vuelta, ¿no? No, bueno, yo el fin de semana sí me doy una vuelta para conocer. En algunas ocasiones, cuando se entregaban los premios nacionales de Ciencias y Artes en Los Pinos, ahí es donde, bueno, me ha tocado estar en ese salón, pero pues sí me da curiosidad. Usted llegaba a la prensa, habrá que darse una vuelta para conocer y también tirar un poco los tabúes que giran en torno a esta residencia. Y en otros temas, la Universidad del Claustro de Sor Juana abraza el arte operístico con una obra, Hueman, verdaderamente fascinante. Así es, sus alumnos nos presentan una reflexión escénica en torno a quienes se han convertido en nuestros aliados inseparables, los teléfonos. Por primera vez, la Universidad del Claustro de Sor Juana produce una ópera en la que colaboran 35 alumnos. El objetivo de montar la obra El teléfono, de Giancarlo Menotti, es impulsar la profesionalización de las artes escénicas. Es una obra muy simpática, es una ópera cómica que escribió Giancarlo Menotti en 1946, la estrenó en 1947. Es una obra que habla acerca de una chica, Lucy, que al igual que muchas personas en la actualidad vive totalmente pegada al teléfono. Pero cosa curiosa, pues es un teléfono de 1946, o sea, imagínense lo que pensaría Menotti si viera que ahora todo mundo tiene un celular, ¿no? Y todo lo que se puede hacer a través de un celular. Y esta chica es visitada por su novio, Ben. Ben tiene que realizar un viaje y la va a ver para pedirle matrimonio. Pero cada vez que lo intenta, suena el teléfono. Y suena el teléfono, y suena el teléfono, hasta que él se desespera, y esa es la parte que no les vamos a contar para que vengan a ver la obra. Y él encuentra una solución muy ingeniosa, ¿no? Para poder pedirle a ella que se case con él. La obra está protagonizada por el barítono Omar Lara y la soprano Atsiri Rivera. El diseño estuvo a cargo de los estudiantes de producción de espectáculos a partir de los análisis de los personajes, el contexto de la obra y la música que está interpretada por Yair Espíndola. Y a partir de eso empiezan a hacer propuestas conceptuales para luego abrirlas en propuestas de escenografía, iluminación, incluso una de las propuestas tiene diseño sonoro, entonces eso es muy interesante y a partir de ahí los empezamos a acompañar, cómo llevamos la conceptualización a la realización. Es un reto que la Universidad del Claustro de Sor Juana tomó para ofrecer el trabajo de una nueva generación de productores, que tienen como objetivo motivar el interés por las artes escénicas con nuevos códigos y lenguajes. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues muy recomendada esta obra, así que hay que buscar la oportunidad de ir. Como ya se ha vuelto toda una tradición, la compañía teatral La Troupe nos invita a calentar motores rumbo a las fiestas decembrinas en el lunario del Auditorio Nacional. Exactamente, tratábamos de que fuera diferente a lo que se hace en estas fiestas, un poco más trupetero, digamos, y sí se logró. Por segundo año consecutivo llega el espectáculo Feliz Navi Troupe, en el que la compañía La Troupe demuestra por qué está a punto de cumplir 38 años de existencia y continúa en el gusto del público. Muy mexicano en el sentido de que terminamos con una piñata y una fiesta, una posada, más que con lo tradicional de Navidad, de renos y todo este tipo de cosas, ¿no? Jugamos con Santa Claus, porque es inevitable, y que nos encarga, es un pretexto para toda la aventura, nos encarga un villancico.
En eso pasamos varios números musicales y varias canciones. Una dedicada al árbol, otra dedicada a hay una que es para el pavo, que me gusta mucho, que es un rap. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, después de ver esto, que es una invitación para que la familia se acerque al teatro en estos días que serán bastante festivos, por decirlo menos. Y la trupa es muy agradable, siempre con supuesto. buenas propuestas, con buena calidad, y yo creo que tienen un público que lo sigue a donde quiera que se presenta. Bueno, y ahora sí, ya que escuchábamos a Irma Gallo, va a ser el pretexto porque la polémica llega a habitaciones propias con un gran tema. Eso será después de la pausa. Efectivamente, se trata de un tema que causa mucha controversia. Irma Gallo, preséntanos por favor a tu invitada. Ay, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Laura. Estoy muy contenta de verdad de tener aquí a Laura Lecuona González, quien es escritora, es editora, es experta en temas de literatura infantil y juvenil y que además está a la cabeza de un grupo que se llama Feministas Mexicanas en contra de los vientres de alquiler. Así es, Irma. Bienvenida, Laura, muchas gracias por aceptar estar aquí. Encantada, gracias por la invitación. Bueno, pues como bien decía Laura, tu tocaya, Laura Barrera, se trata de un tema muy polémico, de la gestación subrogada. Sí. Me gustaría primero, antes que otra cosa, ¿de qué estamos hablando, Laura? Cuando hablamos de la gestación subrogada, hay mucha confusión. Claro, es cuando una persona o una pareja recurren a una mujer para, digamos, comprar un hijo, hacer que ella lo geste, lo para y después quedárselo como si fuera un hijo propio. Esto implica algunas técnicas de reproducción asistida. Se necesita, normalmente recurren a ellas parejas que no pueden tener hijos por infertilidad o por lo que sea, ¿no? Entonces, se necesita por un lado óvulos. No es que los óvulos anden por ahí, se necesita entonces una mujer que done óvulos, que a veces es la mujer de la pareja, no siempre, la mayor parte de las veces no, y se necesita semen, ¿no? Entonces hay un proceso de inseminación in vitro, luego se implanta el embrión en el útero de la mujer a la que se contrató para gestar y parir, ¿no? Digamos, a grandes rasgos en eso consiste. Desde el asunto del lenguaje hay muchas cosas aquí a las que me gustaría referirme y antes de seguir adelante, Laura, quiero comentarles, amigos, que buscamos a otras personas que tuvieran una postura distinta a la que tienen las feministas mexicanas contra los vientres de alquiler. Y bueno, no recibimos respuesta. Nuestras amigas de Gire nos dijeron que estaban en una semana muy ocupada con el tema del aborto y no vinieron. Estamos presentando el punto de vista de feministas mexicanas contra los vientres de alquiler porque nos parece que es un tema también muy interesante porque además el 15 de noviembre, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, era senadora, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Presentó una iniciativa de ley para reformar varias disposiciones de la Ley General de Salud, que en realidad lo que pasa con eso es que se da luz verde a lo que nosotros llamamos la industria reproductiva, ¿no? Hay lo que nosotros llamamos vientres de alquiler, así de... Digo, no es por ser despectiva, sino por mostrar la realidad en toda su crudeza, ¿no? No la llamamos gestación subrogada para transparentar lo que en realidad está pasando. La gestación no se puede subrogar de entrada. Sí. Entonces, bueno, daría entrada a eso en nuestras leyes, que nosotros lo vemos como básicamente avalar en la legislación la compra de niños y la renta de mujeres. ¿No? Yo ya expliqué así a grandes rasgos técnicamente qué es lo que implica, sí. Pero en la realidad es rentar a una mujer para que durante 9 meses geste un hijo y en el momento en que el bebé nace, se les entrega a unas personas a cambio de dinero, ¿no? Entonces lo vemos como un atentado contra los derechos humanos. Para nosotras es clarísimo y nuestra posición es de principio, ¿no? Las leyes no pueden avalar algo así. Entonces, esta iniciativa de la ahora secretaria de Gobernación considera la llamada por ellas
gestación subrogada una técnica de reproducción asistida, como si fuera una cosa así muy simple, ¿no? Pues, ¿qué podemos tener en contra de las técnicas de reproducción asistida? Bueno, hay que rascarle tantito, como digo, en realidad el embarazo no es una técnica. Sí hay unas técnicas implicadas, digamos, en el procedimiento para implantar el embrión, ¿no?, en el útero de esta mujer, pero a partir de ese instante es una gestación a la antigua usanza, sin necesidad de ninguna técnica, es una mujer gestando y pariendo. Entonces, el embarazo no es una técnica y las mujeres no son incubadoras, eso es lo que decimos. Bueno, hay varios temas aquí que me gustaría tratar de ver en el poco tiempo que tenemos con Laura. Ustedes hablan de que en un contexto de precariedad económica, estoy leyendo el documento que ustedes redactaron, en un contexto de precariedad económica que afecta especialmente a las mujeres, no es pertinente hablar de libertad para decidir, puesto que la disyuntiva a la que se enfrentan es rentar sus cuerpos o morirse de hambre. Ustedes dicen que las mujeres no tienen, digamos, las mismas condiciones de elección que tiene cualquier otra persona de la población mexicana. No, a ver, no es tanto eso lo que decimos. Digamos, esta postura es sobre todo respuesta a unos argumentos que dicen que pretenden equiparar la gestación subrogada o la renta de un vientre con el aborto. Entonces dicen, ¿cómo? Si para el aborto me estás diciendo que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, no puede tener derecho a gestar para otros. Entonces, es bastante tramposo, porque de entrada ninguna mujer está deseando gestar para otros, así, ay, tengo ganas de embarazarme y parir y entregar al bebé, es una experiencia por la que quiero pasar. Eso sería rarísimo y en todo caso insignificante, ¿no? Entonces, es falsa esa equiparación, porque aparte de todo el aborto sí es una necesidad. En cambio, no ves manifestaciones de mujeres exigiendo el respeto a un supuesto derecho a parir ajeno, a gestar para otros. No es así. Los interesados son pues los que están detrás de este negociazo, porque sí es un gran negocio. Y también decimos, a ver, es una trampa decir que entonces libremente eligen las mujeres hacer esto. No, lo hacen orilladas por una necesidad. Nadie se presta a eso, o difícilmente alguien se prestaría a eso, si no fuera porque necesita el dinero. ¿No? O sea, yo creo que se necesita estar en una situación de necesidad económica muy extrema para decir, está bien, voy a gestar y parir y entregar a un hijo. En la práctica es vender a un hijo. Y las mujeres no están deseando eso. Creo que se nos está yendo el tiempo rapidísimo y no quiero dejar de tocar un tema básico. Tú ya hablaste ahorita del aborto, pero hay un tema básico y se está como, digamos, publicitando, por decirlo así, mucho este asunto con los matrimonios o las parejas homosexuales, dos hombres, dos mujeres, que quieren tener un hijo y entonces dicen, bueno, ¿por qué no podemos recurrir a este tipo a la gestación subrogada? ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, es clarísima. Para nosotros nadie tiene derecho de rentar el cuerpo de una mujer y de comprar un ser humano, ¿no? O sea, ese derecho, no existe ese derecho, ¿no? Y nosotros buscamos que se regule la gestación subrogada, es decir, para prohibirla, para todos por igual. Pero claro, la propaganda a favor de los vientres de alquiler nos dice, ay, es que es la manera como las parejas homosexuales pueden tener sus propios hijos. Sí. A ver, de entrada una pareja de lesbianas no necesita recurrir a eso, hay dos mujeres ahí que podrían, digamos, hay maneras, ¿no? Son sobre todo las parejas de hombres homosexuales. A ver, sí, nosotros reconocemos que tienen derecho a formar una familia, pero ese derecho no significa que puedan atentar en contra de los derechos humanos de una mujer y llegar y decir, yo te rento por 9 meses, toma este dinero, dame tu hijo a cambio. Y renuncia a tu filiación con ese hijo, ¿no? Eso es lo que sostenemos. Entonces, de hecho, nuestra propuesta, digamos que no nada más es negativa, nuestra propuesta al Senado, ahora que se va a discutir esto, si es que no se retira la ley, que es lo que sería lo que nosotros propondríamos, es que se revisen las leyes sobre las leyes de adopción. ¿No? Es muy difícil adoptar en México. Sí, eso nos dicen. Bueno, tendrían que mejorarse esas leyes porque, a ver, en este caso, si se adoptara, estaríamos respondiendo a dos cosas. El deseo de una pareja que no puede tener hijos por tenerlos y a la necesidad de un niño que ya nació y que necesita una familia. Esto sí que sería una buena solución. Esa es la opción que ustedes están proponiendo, Laura, básicamente. Sí. Pues desafortunadamente se me acabó el tiempo y apenas estábamos como entrando a este tema que es muy, muy fuerte. Te agradezco muchísimo, Laura Lecona. Si ustedes quieren seguir la discusión, por lo menos de parte del grupo de Laura, se llama
feministas mexicanas contra los vientres de alquiler en Facebook. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Laura, Goemancin, Rafa. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Irma, pues un tema que está ahí, la polémica en el aire, ya está bien, como bien refieres, Irma, escuchar también las voces que están en contra de esta propuesta para que ustedes en su casa generen su propio criterio. Y tenemos más información que compartir. Así es, se trata de una exposición que está ahorita en el Palacio de Bellas Artes y Ajá. presentan un catálogo maravilloso. Se trata de Vasily Kandinsky, uno de los grandes artífices de la modernidad, de los ismos del siglo XX. Como una manera accesible de abordar al célebre artista ruso, pero también con la profundidad de recientes estudios especializados, se presentó el catálogo Kandinsky, Pequeños Mundos, que acompaña la exposición que se muestra en el Palacio de Bellas Artes. El catálogo se compone de 7 ensayos y las plumas que lo conforman son de los principales especialistas de Kandinsky alrededor del mundo. Existen los primeros 2 catálogos hechos por Natalia Avtonomova, que además fue la asesora académica de la exposición, y el de Jorge Juanes, son una especie de introducción tanto a toda la vida artística de Kandinsky, en donde tocan pues las diversas influencias y el proceso artístico del mismo artista. El aspecto técnico en la creación de Kandinsky también es abordado a partir del color. El texto de Iris Winkelmeier trata sobre el color, el uso del color de Kandinsky en la etapa de Múnich. Si bien esto está muy documentado a nivel teórico, con todos los escritos que Kandinsky hizo, por ejemplo, en lo espiritual, en el arte, lo que se trata de color, este ensayo se centra más en el color desde la práctica, ¿no? Cómo Kandinsky experimentó con distintas materias para desarrollar su pintura. A decir de Javier de la Riva, las reflexiones teóricas de Kandinsky no eran un factor preponderante a la hora de pintar. No obstante, su labor como maestro sí la hace patente. Es el texto de Nancy Perloff que aborda la selección de documentos que presentamos en la exposición que Kandinsky empleó como material pedagógico dentro de su periodo como maestro dentro de la Bauhaus. Y en ella va a mostrar cómo la música no solo influenció a Kandinsky en su manera de concebir el arte, sino que fue vital para mostrar, fue parte de su proceso pedagógico. Noticias 22, Víctor Gaspar. No, bueno, pues es un libro se ve bonito, ¿no? Hay que tenerlo. Yo ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo, sí. Está verdaderamente bello. No recuerdo. ¿Te lo regalaron? No me acuerdo, la verdad. Pero hay que volver a Bellas Artes y aprovechar darle otra vuelta a la exposición y llevarnos el catálogo. Y nos vamos a despedir celebrando el cumpleaños de uno de los grandes tenores contemporáneos, José Carreras, tenor catalán, y cumple hoy 72 años. Así es, como no tenerlo en la mente, si es uno de los 3 tenores y que ha recibido también el premio Príncipe de Asturias. Efectivamente, en 1991. Así que bueno, disfrútenlo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Muerto de